¿Qué se llevaría a una isla desierta? ¿Por qué es tan poderosa esta idea que implica la soledad, pero también que implica que nos salteemos quizás lo que es más obvio? Muchas veces hemos fantaseado, seguramente usted en su casa también lo ha hecho, con la idea de partir de tierra firme, de atravesar grandes distancias, ir un poco más allá, incluso del horizonte, y llegar a una isla desierta. Claro, la idea de plasmar el mundo que uno tiene en la mente y llevarlo a la realidad se refleja en una forma mucho más cristalina cuando esa isla está totalmente despoblada. La pregunta que hay que hacerse es si esto es posible. Y mire, la respuesta es que no, porque si vamos al caso, muy probablemente, cuando uno llega a una isla desierta, lo que tiene es frío, lo que tiene es hambre, lo que tiene es miedo también, porque claro, no conocemos el lugar, no sabemos cuáles son los peligros que uno puede enfrentar. Y sobre todo desolación, que es hijo del vacío y también de la terrible angustia que uno puede llegar a sufrir. En definitiva, si hay algo que tenemos claro cuando llegamos a una isla desierta, es que nos queremos ir de allí cuanto antes, que queremos emprender el viaje de regreso cuanto antes. ¿Y quién es el náufrago más conocido de todos? ¿Cuál es la referencia cuando uno habla de una isla desierta? Claro, la cultura occidental nos ha traído hasta esta parte a la figura de Robinson Crusoe, a la figura de este protagonista de una obra que es maravillosa y que obviamente hay que leer, que son las aventuras del protagonista que creó Daniel Defoe, que se llama Robinson Crusoe, y que de paso le cuento quién era él, ¿no? Era un adolescente prácticamente, tenía 19 años, cuando su padre, que era un acaudalado comerciante, le iba muy bien, era la profesión de moda en ese momento, era la profesión liberal, le dijo, mira, yo quiero que vos seas abogado. ¿Y qué le dijo Robinson Crusoe? Le dijo, no, papá, yo no quiero ser abogado, yo quiero hacer lo que vos hacés. Y rápidamente, desobedeciendo a su padre, se puso a comerciar, viajó al África, fue próspero, durante algunos años realmente hizo muchos negocios Robinson Crusoe y volvió con mucho dinero a la Inglaterra que lo había visto partir. Después volvió a irse, estoy avanzando en la historia. Volvió a África, fue tomado prisionero, escapó y llegó a las costas de Brasil. Y ahí también volvió a amasar una pequeña fortuna. Era un hombre habilidoso en los negocios, se había forjado en el seno de una familia totalmente acomodada, sabía cómo transaccionar, pero cuando estaba instalado en Brasil y emprendía un viaje para comprar y vender esclavos, esto está obviamente en la historia, lo que hacía era comprar y vender esclavos allí en la parte de Guinea. Bueno, en medio del viaje, cuando estaba en la zona de la desembocadura del Orinoco, su barco naufragó. Murió toda la tripulación en la que viajaba Robinson Crusoe y el océano lo expulsó directamente a una isla desierta. Claro, Robinson Crusoe no era un buen salvaje. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque a lo largo de la historia también vamos a ver cómo él no se adapta a la isla, no termina haciéndose un salvaje, alguien que era civilizado, sino que lo que hace es precisamente lo contrario, busca imponer su contenido civilizatorio a lo que era la adversidad de la naturaleza. De eso se trata la historia, en definitiva, de Robinson Crusoe. Y si no, mire, le doy un dato que me parece que es elocuente. Cuando él llega, cuando él es arrojado a esa isla desierta, lo primero que hace Robinson Crusoe, adivine qué es. Lo primero que hace es, vuelve al océano, empieza a pensar, si yo naufragué y estoy en la costa, bueno, evidentemente los restos de la embarcación deben estar cerca, y lo que hizo fue nadar hasta los restos de la embarcación para rescatar los elementos que le iban a permitir sobrevivir a esa adversidad. Rescató un cuchillo, rescató un rifle con pólvora, rescató semillas también. Y lo que hizo con eso, seguramente usted ya lo sabe, pero es la historia que vamos a estar contando en los próximos minutos. Robinson Crusoe, sin ninguna duda, es una aproximación a una especie de Odiseo moderno, pero también es un tratado sobre el colonialismo, es en algún momento o ha sido en todo caso abordado como un manifiesto de los derechos del hombre a la propiedad privada, de los derechos del hombre a la libertad. De ahí va a surgir la génesis del liberalismo, en definitiva, de la idea de Robinson Crusoe.
Pero sobre todo yo quiero concentrarme esta noche en uno de los abordajes quizás más conocidos de nuestra cultura, el que tiene que ver con la política y la economía, pero puntualmente con lo que es la separación entre ambas, la política por un lado y la economía por otro, porque claramente el abordaje que se hace de Robinson Crusoe es diferenciado y es interesado. Quien tuvo o tiene un libro de economía en la mano seguramente ha tenido un capítulo de Robinson Crusoe, porque ha servido para todas las teorías que tienen una simiente neoliberal o liberal. Se estudia cuánto tiempo Robinson le podía dedicar a los cocos en detrimento de lo que era la pesca. Se estudia cuánto podía dedicar al ocio para tratar de maximizar después sus beneficios cuando trabajase. Esa es la idea que ha quedado. La piedra angular del capitalismo yace directamente en la historia de este señor que se llama Robinson Crusoe. Claro, al mismo tiempo yo podría decirle que el ejemplo de Robinson constituye lo que es, en definitiva, una apología. ¿De qué? Bueno, del mito del hombre solo, del hombre que puede contra todo, del hombre que va a ser exitoso o que es exitoso no solamente por sus medios, si usted quiere. Es el individualismo por sobre el resto del contexto. Es el emprendedor. Es el emprendedorismo en el contexto de una isla desierta. Es el emprendedorismo en un contexto de globalización, que lo que hace es borra las fronteras y te cambia el panorama de aquello que en definitiva te rodea. Pero sobre todas las cosas, Robinson Crusoe deja en claro una situación que es tomada por la ciencia económica después, que es la futilidad de la sociedad, lo vano, lo vacuo, lo estéril de contar con una sociedad y por ende de contar con un Estado. ¿A usted le parece que un Estado es estéril? ¿A usted le parece que un Estado o una sociedad no le ha servido a Robinson Crusoe para vencer en todo caso, si es que se puede vencer, obviamente que no, a lo que es la naturaleza? Mire, yo quiero proponerle esta noche una idea, ya para cerrar este comentario, que es que lo que nos han contado, en definitiva, no es cierto, o que en todo caso hay un error en esta aproximación. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque quizás, déjeme decirle que Daniel Defoe, cuando quiso concebir Robinson Crusoe, quiso hacer un alegato crítico de lo que estaba pasando en la sociedad. Quiso marcarle que alguien que era meritócrata, que alguien que era individualista, merecía el castigo ¿de quién? Bueno, primero del autor, que lo hizo naufragar y que lo puso prisionero y que lo dejó en una isla desierta durante 28 años. Pero después del resto de lo que es la sociedad. Y se lo traslado ahora a una pregunta central. ¿Pudo haber sobrevivido Robinson Crusoe si no hubiese tenido la formación que tenía? ¿Pudo haber sobrevivido sin haber sido criado en un seno familiar acomodado? ¿Pudo haber sobrevivido si no venía de lo que era una potencia en ese momento como era Inglaterra, que manejaba tecnología de punta? Bueno, claramente no pudo. Y esto es lo que se ha salteado en gran medida la cultura, pero sobre todo lo que se ha salteado la ciencia económica. Ahora, déjeme decirle algo más, porque en todo esto está claro que hay una bajada de línea, si usted quiere. Hay gobiernos que están promoviendo algo parecido a esto que le estoy contando. El individualismo, la meritocracia, el repliegue del Estado en aquellos sectores que son los más vulnerables y que necesitan de un Estado. El Estado hace abstracción de lo que es el individuo, lo saca de su contexto. Nos dice, miren, son todos iguales, compitan entre ustedes y aquel que tiene un mejor genio, aquel que tiene un mejor carácter, aquel que está más capacitado va a ganar. Y desconoce lo que es la desigualdad. Una desigualdad que está muy presente en nuestra Argentina de hoy, sin ninguna duda. O usted me va a decir que es lo mismo el derecho que tiene un pobre que el derecho que tiene un rico. El derecho que tiene un hombre que el derecho que tiene una mujer en la Argentina. Con los casos de discriminación, con los casos de abuso que hay. La realidad es que esto no es así. Mire, vivimos en sociedad y hemos creado lazos. Hay lazos económicos, hay lazos que son de características políticas, hay lazos que tienen que ver con lo normativo, las leyes que nos regulan, pero sobre todo hay lazos culturales que son nuestro pasado, nuestro presente, los símbolos que compartimos, las ideas que tenemos y discutimos en el seno de la democracia. De eso se trata también Robinson Crusoe. Mire, vivimos en sociedad para burlar la muerte, aunque le parezca mentira. Vivimos en sociedad para morir mejor, para morir menos solos. En rigor vivimos en un contexto social para vivir bien, como decía Aristóteles, e incluso para cuidarnos de nuestra propia fragilidad. Estamos reunidos o nos reunimos en torno al fuego, esta noche, aquí, ahora,
es reunirnos en torno al fuego. Recibimos calor, nos hacemos más fuertes. De alguna manera atravesamos lo que son los siglos, las eras, y es un grito que viene de tiempos inmemoriales. Mire, déjeme decirle que buscamos un origen y también buscamos un destino, sin ninguna duda, y en el medio trazamos el que es nuestro camino. Y en una sociedad cada vez más cínica, cada vez más individualista, cada vez más meritócrata, y sobre todo una sociedad que es renuente a lo que es su connotación social. Hay muchas preguntas, pero creo que hay dos importantes. Una, ¿cómo hacemos para que haya menos Robinson Crusoe en este país? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para abandonar esta isla desierta que es la Argentina de la desigualdad?